En los temas anteriores estuvimos viendo cómo era la educación en esa época, las instituciones que surgieron, tanto las de servicios de salud como el IMSS, el Banco de México, así también la situación política, religiosa de ese tiempo. En este tema vamos a estar hablando ahora de la economía de México después de la Revolución y cómo ésta fue mejorando gracias al sector industrial. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde vienen los productos que compramos en los supermercados, tiendas de abarrotes, tiendas departamentales? Bueno, una gran parte de esos productos no son elaborados propiamente en nuestro país, son fabricados en el extranjero bajo otras normas de seguridad, de calidad y estándares que cada país tiene. Esto no significa que nuestros productos sean malos, sino que son productos que no son fáciles de producir o conseguir aquí en México. Es por esto que existe un intercambio de productos de un país a otro. Algunos países no pueden producir lo que México tiene y de la forma contraria igual. Los cambios en la economía de México dependían y dependen de la situación mundial de cada época. Como ya les había dicho, México no está en una burbujita. Cada decisión que haya en los países del mundo va a afectar de alguna u otra forma a México. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, Europa cerró totalmente su mercado, lo que ocasionó que México abriera su mercado al mundo, es decir, que exportaba o enviaba productos en masas, o sea, productos en grandes cantidades a aquellos países que estaban en ruinas debido al golpe de la guerra. Ya los habíamos mencionado, fue el petróleo uno de ellos y el Henequén. Es por esto que México comenzó a crecer y a tener una relación comercial con Estados Unidos, ya que necesitaba cubrir la demanda de los productos que el comercio exterior, o sea, Europa, en esos momentos no le daba. Estados Unidos se convirtió en el principal comprador de materia prima de México y le daba a cambio máquinas de producción, diferentes maquinarias y vehículos para la agricultura, la industria y los servicios y obras públicas. Ahora, ¿qué es una importación? Ya hemos estado mencionando mucho importación y exportación, pero ¿qué es eso? Una importación o producto importado es aquel creado en las grandes potencias industriales como Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, Japón, las cuales cuentan con un desarrollo tecnológico avanzado, permitiéndoles a estas potencias vender su producto sin ninguna competencia en México, pues en México no existían fábricas que pudieran igualar esos productos. Es por ende que entraban esos productos al país, o sea, se importaban. La venta de estos productos dentro del país afectaba a las pequeñas empresas mexicanas, las cuales no contaban con el dinero para igualar o hacer una réplica, o sea, una copia de estos artículos. Fue ahí cuando el gobierno post-revolucionario decidió iniciar una estrategia con respecto a los productos importados. Tomaron un producto importado, o sea, traído de otro país, y encontraron la forma de imitarlo de la mejor manera posible. Claro, usando solo la tecnología que ellos tenían disponible, los recursos y la mano de obra del país para lograrlo. A esta práctica se le llamó sustitución de importaciones. O sea, ya empezaron a sustituirse todos los productos que entraban al país, México ya los iba creando por su cuenta. Hablemos ahora del proteccionismo. Este fue otra estrategia para restar importaciones de otros países. Y esto consistía en proteger a la industria local, o sea, la industria de nuestro mismo país, de los productos extranjeros. Pero maestra, ¿cómo evitas que la gente o los consumidores no compren productos extranjeros? Bueno, se aplicaron las siguientes acciones. Aumentaron los impuestos de importación a los productos extranjeros, o sea, el gobierno le cobraba a Alemania
más impuestos para que Alemania pudiera vender y traer al país ciertos productos. También promovieron el consumo local mediante campañas publicitarias. Invitaban a la gente a comprar en negocios locales que en negocios extranjeros. Asimismo, quitaron el cobro de impuestos a las industrias locales con el fin de que siguieran produciendo y vendiendo a precios accesibles para los consumidores. O sea, los impuestos que les cobraban a los extranjeros, a los mexicanos se los quitaron, a las industrias mexicanas les quitaron los impuestos para que pudieran vender en mayor cantidad y no cobraran tan caros los artículos. A partir de 1940, México inició una etapa llamada el Milagro Mexicano. Esta se caracterizó por tener un crecimiento económico significativo, o sea, muy positivo, el cual ayudó a la formación de una nación moderna e industrializada. Una de las principales razones de mejora fueron las inversiones extranjeras a México. O sea, muchos países decidieron invertir su dinero en México en busca de refugio por la guerra. Esto provocó que en la década de los años 40 se reactivara la economía mexicana. Las industrias y las ganancias aumentaban, las ciudades crecían, se pavimentaban las calles, surgió la electricidad, el servicio de electricidad, el drenaje y agua potable. Pero no todo es oro. Tras la expropiación del petróleo gracias a Lázaro Cárdenas, de estas compañías extranjeras, el petróleo, conocido también como oro negro, fue uno de los motores del desarrollo de México. La inversión, o sea, el dinero que invirtió el Estado, se centró todo en los energéticos, o sea, en el petróleo y la electricidad. O sea, el Estado, todo el dinero que generaba, lo invirtió o lo depositó en el petróleo y la electricidad. Sin embargo, el gobierno comenzó a confiarse y a endeudarse. Debía muchas veces a muchos países, pero creían que pues iban a pagar esas deudas con el petróleo. Fue entonces, después de muchos movimientos, que el precio del petróleo disminuyó internacionalmente, o sea, ya no valía tanto. Entonces fue que la economía mexicana sufrió una crisis muy fuerte. Como no valía tanto el petróleo, las deudas no se podían saldar ni pagar completamente. Entonces surgió la quiebra del país. Otra causa de la crisis que surgió en este tiempo fue el rezago tecnológico. A pesar de que se hacía un esfuerzo por avanzar tecnológicamente, gracias a la creación del Instituto Politécnico Nacional en el sexenio de Lázaro Cárdenas, seguía habiendo una enorme dependencia hacia otros países en cuanto a tecnología para el desarrollo industrial. Es por esto que México se veía obligado a pagar a otros países por asesorías para entender ciertas maquinarias o a pagar por máquinas con las que no contaba el país. Esta situación obviamente provocó endeudamiento en grandes cantidades. Otro factor fue la crisis y el abandono del campo. Hacia 1965, el desarrollo agrícola, o sea, del campo, comenzó a frenarse, debido a que muchos campesinos comenzaron a emigrar hacia las ciudades, obviamente buscando mejores oportunidades, y otros se iban a Estados Unidos. Esto ocasionó un aumento excesivo de población urbana, o sea, de población en las ciudades. Por ende, comenzó a haber un desabasto de productos en todas las ciudades y los campos también fueron abandonados. Es entonces que no había producción. Ya por último hablemos en general sobre el milagro mexicano, cuáles fueron sus cosas positivas y cuáles fueron las negativas. Una de las positivas fue que creció el número de exportaciones. O sea, recuerden que en la Segunda Guerra Mundial México empezó a enviar a muchos países que estaban en ruinas
empezó a exportar productos y esto pues obviamente ayudó a balancear la economía de nuestro país. Asimismo también se amplió la gama industrial, se empezaron a crear muchas industrias en diferentes ciudades de nuestro país, debido a que nos estaba yendo bien económicamente. También hubo una estabilidad en los precios. Como ya no se importaban productos extranjeros de Alemania a Estados Unidos y no había un cobro de impuestos por estos, pues porque nunca entraban, los precios de los productos, como los creaban los mexicanos, ya eran un poquito más baratos. Entonces se estabilizaron los precios de muchos artículos. Se creó el IMSS, el ISSSTE, como ya habíamos mencionado en el tema anterior. Hubo más empleos gracias a que se demandaban muchos productos en las fábricas y pues se inició la estabilidad política, social y económica de nuestro país en ese tiempo. No por mucho tiempo, pero sí por un gran periodo. Ahora, las cosas negativas. México era vulnerable, o sea, dependiente de Estados Unidos, gracias a que Estados Unidos pues, le daba maquinarias, dinero, etc. Asimismo también fue el abandono de los campesinos en el campo, porque se concentraban más en el sector manufacturero, o sea, de las industrias. Asimismo, y tiene relación con el anterior, pues que muchos campesinos migraron a las ciudades, entonces estas ciudades empezaron a sobrepoblarse, había un exceso de gente. Y por esto, como había mucha gente, había déficit o ya empezó a haber carencias, toda la gente empezó a tener carencias porque como eran muchos, no a todos nos alcanzaba. Es por esto que empezaron a surgir desigualdades y la gente se empezó a sentir descontenta y empezaron a haber movimientos y huelgas que el gobierno reprimía. Y por último, pues una creciente deuda con el extranjero. Esto fue negativo, pero más adelante hay más cosas positivas que vamos a ver el siguiente tema.